Sí, doctora, ya han ingresado la gran mayoría. Ya, bueno. Se ve la diapositiva. Sí, doctora, se puede visualizar. No se completa, ¿no? Chicos, otra vez buenas tardes y bueno, disculpen por todos estos problemas técnicos que hay. Como les decía, pues ya cuando tengamos las herramientas o cuando nos den a nosotros las herramientas para entrar a la plataforma, yo creo que todo va a ser más fluido. Como varios ingresaron después, vamos a retomar. Bueno, el tema de ustedes de hoy día es insuficiencia cardíaca. Ya vamos a recordar que pues ustedes tienen, todos tenemos un corazón que actúa como una bomba, como un motor, ¿no? Básicamente el corazón tiene dos lados, el lado derecho que está conformado por aurícula y ventrículo, ¿no? Y el lado izquierdo de la misma manera. El lado derecho recepciona la sangre no oxigenada de todos los tejidos, ¿no? Mediante lo que son las venas cava superior e inferior, y esta sangre se bombea mediante el ventrículo a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, hacia el pulmón derecho e izquierdo. Una vez de que llega este órgano en el pulmón, pues se da lo que es el intercambio gaseoso y posteriormente retorna esa sangre hacia las cavidades izquierdas por las venas pulmonares que se insertan en aurícula izquierda, luego esto pasa a ventrículo izquierdo y de ahí se bombea la sangre a través de la aorta. Sangre oxigenada que permite la perfusión de los tejidos, de todos los tejidos, ¿no? Y entonces, pues, el corazón va a garantizar esto, va a garantizar la perfusión tisular y va a garantizar que se transporte todos los nutrientes hacia todos los órganos y de alguna manera se dé la satisfacción de las necesidades de cada órgano para que cumpla su función. Entonces, esto pues se hace básicamente en dos fases. Estas fases grandes son la sístole y diástole, y de estas pues hay periodos o también llamados fases, ¿no? Que entre ellos pues va a depender de las bibliografías que encuentren, pero básicamente hay 5 fases del ciclo cardíaco. La relajación isovolumétrica, el llenado, la sístole auricular, la contracción isovolumétrica y la eyección. Todas estas fases duran entre un promedio de 0.8 segundos. O sea, en 0.8 segundos tu corazón recibe sangre no oxigenada, no pasa de una cavidad a otra y luego esta se bombea hacia el resto de órganos en solo 0.8 segundos. Entonces, para esto pues se va a necesitar que se aperturen válvulas de forma adecuada, se cierren válvulas de forma también adecuada, que la contractilidad de ambas cavidades sea adecuada y para que se logre un buen bombeo cardíaco, ¿no? Hacia pulmón, ¿no? Y hacia toda la circulación sistémica, ¿no? Entonces, para esto necesitamos que el corazón funcione muy bien. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, esto no solamente es, pues, es movimiento de volúmenes, no solamente es contracción de estructuras, sino también todo esto se da a partir de impulsos eléctricos. Esta electricidad que se genera en las aurículas se va a transmitir hacia los ventrículos, ¿no? Para que cada descarga eléctrica
genere la contracción de la fibra muscular y se cumplan las funciones del corazón, ¿no? Como pues vemos, el ciclo cardíaco no solamente son cambios de volúmenes, salida de sangre, apertura, cierre de válvulas, sino también es todo, todo lo que se puede observar en un electrocardiograma, ¿no? Toda la parte eléctrica. Bueno, les mencionaba esto para nosotros pues poder definir lo que es falla cardíaca. Como ya les estaba diciendo, la función del corazón es proporcionar la sangre oxigenada al resto de órganos, no bombear la sangre y garantizar la perfusión de los tejidos. No, ¿qué va a pasar en un corazón? Pues que en un corazón que esté enfermo o en un corazón que no tiene la capacidad de cumplir con estos requerimientos del oxígeno, pues este corazón va a fallar como bomba. Entonces, la definición de lo que es insuficiencia cardíaca, pues dada por diferente bibliografía y por las guías con las que nosotros los cardiólogos más, en las cuales más nos basamos, como son las guías de la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, la falla cardíaca se va a definir como un síndrome. Un síndrome, pues ustedes ya saben que es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Y pues este síndrome, en el caso del corazón, es un síndrome bastante complejo, ¿no? Como lo es la misma función del corazón. Este síndrome está caracterizado por un deterioro de la estructura y la función del llenado del ventrículo o de la eyección de sangre. Ya, este síndrome va a estar compuesto por un síntoma principal que es la falta de aire o disnea, ¿no? Esto acompañado de fatiga y otros signos que pues que quizás el más relevante es el edema periférico, ¿no? El edema periférico y signos de congestión, porque como sabemos, no hay buen bombeo cardíaco, entonces no va a haber una expulsión adecuada de todo el contenido sanguíneo y va a haber un remanente, y este remanente va a ser de que de forma retrógrada se aumenten presiones en lo que es pues la arteria pulmonar o en las venas pulmonares en el caso de cavidades izquierdas, y este remanente va a generar que aumente las presiones de los capilares pulmonares y de esta manera se congestiona el pulmón. Y el paciente por eso siente la falta de aire y ustedes al auscultarlo van a poder notar el signo primordial que también son los crepitantes, ¿no? Generalmente crepitantes basales. Ahora, respecto a la epidemiología, la falla cardíaca es prácticamente la fase más avanzada de otras enfermedades. Por decir, todo hipertenso que no se trata adecuadamente, que no se cuida bien, va a terminar en falla cardíaca. Todo paciente que ha tenido un infarto cardíaco va a también terminar en falla cardíaca. Un paciente con problemas de válvula, pacientes con enfermedades estructurales como cardiopatías congénitas, también terminan en falla cardíaca. Y otras enfermedades, pues, ¿no? O otras situaciones como, pues, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, no, enfermedades de depósito, amiloidosis, pacientes oncológicos, todos ellos, pues, todas estas situaciones generan deterioro de la fibra miocárdica y a la larga, pues, el paciente presenta falla. Entonces, por toda esta situación, pues la incidencia y prevalencia de lo que es la falla cardíaca es bastante alta, ¿no? Se calcula que hasta el 2010, pues en el mundo habían como 23 millones de pacientes con falla cardíaca, ¿no? Y pues un incremento anual de un aproximado de 5.8 millones de personas con falla cardíaca que se van presentando cada año. Ahora, esto es más prevalente en pacientes en pacientes adultos mayores, pacientes mayores de 65 años, hay una mayor prevalencia. Y entre los grupos etarios se presenta más en pacientes hombres, ¿no? Y la enfermedad que quizás más predispone a falla cardíaca es la hipertensión arterial, eso se puede ver en un 75% de los pacientes. Si ustedes ven en esta gráfica, en los pacientes que están en el grupo etario de 40 a 49 años,
Quizás la diferencia entre varones y mujeres con falla cardíaca no es mucha, al igual que hasta los 69 años. Pero ya a partir de los 70 años, no hay una mayor prevalencia. Algunos plantean que hay mayor prevalencia a partir de los 80, 89 años, hay mayor prevalencia en las mujeres. Pero realmente de forma general se ha visto que esta enfermedad es más prevalente en varones. Ahora, yendo a lo que es pues a nuestro país. Lamentablemente en nuestro país pues hay subregistros de todo lo que es la epidemiología de todas las enfermedades en general, y las enfermedades cardíacas no se salvan de esto. Hay muy pocos artículos, estudios que te digan cuánto de falla cardíaca tenemos en nuestra población. Y encontré esto que hace un estudio en el Hospital Rebagliati, ¿no? Donde pues ellos encuentran que, bueno, ellos analizan a 1075 pacientes durante 4 años más o menos, y ahí pues ven que la edad promedio en la que mayor prevalece esta enfermedad es pasando los 70 años, ¿no? A los 74 años ven que el 55% de estos pacientes son más de sexo masculino, ¿no? Y un 39% de estos pacientes pues ha tenido una insuficiencia cardíaca aguda con fracción de eyección reducida. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de bombeo cardíaco, ¿no? Y pues se considera reducida cuando esta está menor de 40%, ¿no? Ahora, el 15% tiene una fracción de eyección de rango medio y un 46% con fracción de eyección preservada. Las comorbilidades más frecuentes, pues miren, nuestra realidad con respecto a la realidad mundial no cambia, ¿no? La enfermedad que más te va a llevar a falla cardíaca va a ser la hipertensión arterial. Así es que cuando ustedes, pues en su práctica clínica, tengan pacientes hipertensos, piensen que si estos no controlan esa enfermedad, en unos años van a llegar a padecer de otra enfermedad cardíaca, que es la falla cardíaca. Y esta enfermedad tiene una alta mortalidad, ¿no? Se dice que un paciente con una falla cardíaca severa pues no pasa de 3 años. Ahora, en segundo lugar, las enfermedades coronarias. Ahí están los infartos, ¿no? Y pues las estancias hospitalarias generalmente son cortas en estos pacientes, ¿no? Si se les trata adecuadamente, se puede compensar rápidamente la enfermedad. Obviamente en algunos casos no se cura, ya vamos a ver los tipos de falla. La falla aguda sí la puedes curar, y la falla crónica, pues como toda enfermedad crónica, solamente la compensas y luego pues se mantienen estables con medicación los pacientes. Ahora, ya, esto que yo pongo acá al costado, pues es lo de un país que es muy cercano a nosotros, Argentina, donde el 2% de toda su población general presentan falla cardíaca, y su causa más frecuente es la causa más frecuente de muerte por enfermedad común, ¿no? Y la causa en ellos más frecuente es pues la cardiopatía isquémica, quizás por los hábitos alimenticios que tienen, ya que consumen muchos productos cargados de nitritos, nitratos, y también pues su hábito de fumar es mayor que en nuestra población. Y es más prevalente en varones también. Ahora, respecto a lo que es la fisiopatología, con respecto a la fisiopatología, al inicio, cuando el corazón empieza pues ya a deteriorarse, el corazón va a tratar de seguir funcionando bien. Van a haber mecanismos reguladores, mecanismos que compensen quizás el deterioro que está teniendo, y va a tratar el corazón siempre de bombear de forma adecuada. Pero llega un punto en que estos mecanismos colapsan y ya se establece la enfermedad como tal. Para que nosotros tengamos pues un bombeo adecuado, tenemos que tener una fibra cardíaca adecuada, sana, estable, con cada estructura microscópica en buen estado, o sea, los filamentos de miocina, las mitocondrias, el sarcolema, el retículo sarcoplasmático, los túbulos T tienen que estar en condiciones óptimas para que la contractilidad sea adecuada y esta contractilidad garantice
una buena eyección, una buena expulsión de sangre hacia el resto de tejidos, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando hay un infarto, hay muerte o hay deterioro de lo que es estos filamentos de miocina. Entonces, pues ahí ya se altera la estructura, por tanto, pues se va a alterar lo que es la función como bomba. No, como les mencionaba, y pues es bueno repetirlo, que el corazón es una bomba muscular que genera presión y va a desplazar volúmenes, o sea, va a pasar el volumen de lo que estaba en ventrículos, en el ventrículo derecho ese volumen va a pasar a pulmones y en ventrículo izquierdo pues ese volumen va a pasar a lo que es la circulación sistémica, ¿no? Y su función es pues abastecer de sangre oxigenada a todo el organismo, a todas las células, a todos los tejidos, ¿no? Y otra función es mandar sangre no oxigenada al pulmón para que se dé el intercambio gaseoso. Ahora, esta función de bomba va a garantizar lo que nosotros conocemos como gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen latido, o sea, el volumen que sale, y directamente relacionado esto con la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros ponemos en una fórmula, el gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca por volumen latido. El gasto cardíaco es lo que necesita el resto de órganos para que, o sea, del corazón para que funcione bien. Este volumen latido no va a estar determinado o influenciado por la contractilidad, la precarga y la poscarga cardíaca. Entonces, la precarga va a ser, pues, en términos clínicos o en términos más comprensibles, que va a ser el grado de estiramiento de las fibras ventriculares antes de la contracción, ¿no? Y eso se calcula con el volumen diastólico final o la presión diastólica final, ¿no? Entonces, la precarga va a estar directamente influenciada por la fibra miocárdica. En cambio, la poscarga va a ser la resistencia que se dé para que este volumen sea eyectado. O sea, va a ser el estrés parietal ventricular durante la contracción, la fuerza que debemos de rebasar o sobrepasar para que el ventrículo bote su contenido, expulse su contenido. La contractilidad, también conocido como un estado inotrópico, no es la propiedad del acortamiento de las fibras musculares, ¿no? Y esto pues se da por cambios de fuerza, ¿no? Y esto no está influenciado por lo que le llega, o sea, por la precarga, ni tampoco por la poscarga. Esto pues simplemente la contractilidad está dado por lo que son factores químicos y hormonales, ¿no? Va a depender mucho de las catecolaminas, de la cantidad de calcio que exista en las fibras, del óxido nítrico, etcétera, ¿no? Y pues todas estas sustancias, hormonas y sustancias químicas van a influir en la fuerza que tenga cada fibra para pues generar su acortamiento y de esta manera generar lo que es la contracción de todo el ventrículo. El volumen latido va a ser el volumen que se expulsa, ¿no? A partir del ventrículo durante el periodo de contracción, durante la sístole. Y el volumen latido pues va a ser en fórmula pues va a ser calculado por el volumen diastólico final, o sea, todo lo que llega a llenarse en el ventrículo menos el volumen sistólico final, o sea, lo que logra lo que se queda, ¿no? En el ventrículo después de una eyección. La fracción de eyección es, pues, por fórmula va a ser el volumen latido, ¿no? Entre el volumen diastólico final, ¿no? Y de ahí se saca un porcentaje. Ese porcentaje, pues, va a variar incluso de acuerdo a sexo, ¿no? Si es hombre o mujer. De forma general, lo normal es que esté, pues, lo óptimo es que esté de 55 a 75, pero según las guías, puede estar, pues, en varones mayor de 52 y en mujeres mayor de 54%. Y el gasto cardíaco es pues el volumen que se expulsa, pero dado por, ya cuantificado por cada minuto, ¿no? Y eso va a estar pues determinado, como ya lo habíamos mencionado, por el volumen latido, por la frecuencia cardíaca. O sea, si aumenta nuestra frecuencia cardíaca, va a aumentar nuestro gasto cardíaco,
¿no? Y en la bradicardia, ¿qué pasaría? Baja el gasto cardíaco. La distensibilidad va a ser la propiedad, ¿no?, de relajación de lo que es la fibra muscular, y esta va a estar determinado por la variabilidad de volumen entre la variabilidad de la presión. Entonces, pues volvemos a mencionar esto que es tan importante, la postcarga, ¿no?, que va a estar determinado, como les decía, por lo que se opone a que se expulse la sangre, o sea, la resistencia que se va a poner en lo que es básicamente la arteria, aorta o pulmonar, ¿no?, a la contracción del ventrículo, ¿no?, durante el vaciamiento del corazón hacia estos grandes vasos, tanto aorta como lo que es la arteria pulmonar. Ahora, la precarga es el volumen sanguíneo en los ventrículos al final de la diástole, ¿no? Esto pues genera la fuerza que aumenta la longitud de la fibra antes de la contracción. Y pues si hay mucho, o sea, si hay una hipervolemia en el paciente, si la válvula no cierra bien, ¿no?, y pues deja que retorne sangre, ese ventrículo se va a sobrecargar y eso pues va a generar hipervolemia y va a alterar lo que es la precarga. Entonces, directamente, pues los determinantes del gasto cardíaco, como les había mencionado, si aumentamos la frecuencia cardíaca, si se aumenta la contractilidad y se aumenta la precarga, van a aumentar el volumen latido y de esta manera va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y viceversa, ¿no? Si estos disminuyen, también pues se va a disminuir el gasto cardíaco. Si aumenta la postcarga, o sea, si hay mayor resistencia para vaciar, entonces pues el volumen latido, o sea, el volumen que se inyecte va a ser menor, por tanto el gasto cardíaco también va a ser menor, ¿no? Y si disminuimos la postcarga, o sea, si damos la facilidad para que salga la sangre en la inyección, entonces pues va a aumentar el volumen latido y por ende va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. Entonces van a haber situaciones que van a alterar lo que es la función cardíaca. Por decir, hay situaciones, enfermedades que van a alterar la función de bomba del corazón. Por decir, si ese corazón se dilata, si el ventrículo izquierdo se dilata, el paciente padece de una miocardiopatía dilatada, entonces pues no va a tener mucha capacidad de contracción y de expulsión de sangre. Lo mismo pasa en una cardiopatía isquémica, en un infarto, ¿no? La fibra murió, no va a tener la fuerza, el resto de fibras que quedan todavía bien, pues van a tratar de al principio suplir la función de este segmento que se ha alterado, pero luego pues sobrepasa su capacidad y también se deteriora y ya no cumple con los requerimientos de la perfusión tisular y se va alterando su actividad de bomba. Problemas de válvula también nos van a alterar, por decir, si tenemos una estenosis aórtica es cuando la válvula aórtica no se puede aperturar bien, entonces ahí lo que va a aumentar va a ser bastante la postcarga, o sea, la resistencia para que salga la sangre. Entonces, el volumen latido va a disminuir. No, la hipertensión. ¿Qué pasa en la hipertensión? Ustedes saben que presión es fuerza sobre área, ¿no? En la hipertensión, lo que sucede es de que hay mayor resistencia vascular, ¿no? Entonces, pues ahí también la postcarga está aumentada, por lo tanto el volumen inyectivo también baja. No, aquí pues todas estas alteraciones van a afectar con lo que es la postcarga, precarga y disminuyen la contractilidad, alteran la estructura del corazón. Cuando hay una cardiopatía isquémica o cuando hay hipertensión arterial se va a dar lo que es el remodelado ventricular, ya sea hipertrófico o la dilatación, el adelgazamiento de la fibra. Todo esto va a generar disminución del gasto cardíaco y esto va a terminar en síntomas, ¿no? Como pues síntomas de bajo gasto, ¿no? Fatiga, disnea, dificultad para respirar porque no se pudo expulsar toda la sangre y las presiones se aumentan de forma retrógrada. El paciente también puede presentar mucha sudoración, alteraciones de las presiones, la retención de líquido también puede ser en el tejido celular subcutáneo y va a haber edemas. El paciente tiende a aumentar la micción en la mayoría de los casos, pero cuando hay enfermedades de otros órganos como la enfermedad renal, la falla renal
¿no? Hipoligúrica o anúrica, va a generar también falla cardíaca, ¿no? Entonces, como yo les decía, tenemos pues básicamente dos lados del corazón, el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, va a haber una alteración retrógrada de las presiones hacia lo que es el sistema venoso periférico. O sea, va a aumentar las presiones en las venas yugular, ¿no? Esta se va a ver ingurgitada, o sea, se va a ver dilatada, ¿no? El reflejo hepatoyugular también va a ser positivo, va a ser visible, va a haber aumento del trasudado en el tejido celular subcutáneo, por lo tanto va a haber edema. El paciente puede ser que orine más de noche, no van a haber, por el hecho de la disnea, puede haber retracciones musculares. Cuando hay congestión por tema de falla cardíaca derecha, el hígado tiende a estar también congestivo, ¿no? Puede haber una hepatomegalia y puede haber también ascitis, ¿no? Por la hipertensión portal que se está generando. No, esto al principio, como les decía, pues van a haber mecanismos compensadores, no, que tratan de estabilizar esto, pero cuando estos colapsan ya la falla cardíaca se hace crónica. En el caso de la falla del lado izquierdo del corazón, no, ahí pues, como el ventrículo izquierdo no puede expulsar toda la sangre, la aurícula izquierda no va a poder vaciar todo su contenido. Por lo tanto, las venas pulmonares que vacían en la aurícula izquierda van a estar también sobrecargadas. Al estar sobrecargadas, va a aumentar la presión capilar. De esta manera se va a generar congestión pulmonar y eso se traduce clínicamente en la disnea, en la sensación de falta de aire. Si esta sensación de falta de aire, pues se va haciendo, en cuanto a su intensidad, se va haciendo progresiva, ¿no? Al principio puede ser pues a grandes esfuerzos, luego a moderados esfuerzos, luego ya el reposo y el paciente tiene que adoptar posiciones para poder respirar mejor, se llama la ortopnia, ¿no? Y bueno, también lo que va a haber, pues va a haber hipovolemia, cianosis, puede haber mareos por mala perfusión cerebral, fatiga, diaforesis, estertores, tos nocturna, etc. A ver, como les hablaba de los mecanismos reguladores, esto sí les voy a pedir a ustedes que lo busquen bien, porque sí tienen que aprender esto cuando hagan su evaluación, cuando hagan su práctica, les van a preguntar esto. Sobre el mecanismo de Frank-Starling. ¿En qué consiste? Esto búsquenlo bien, revísenlo bien para que ustedes pues lo puedan entender. En la clase del día miércoles vamos a hacer un feedback de lo que es el mecanismo de Frank-Starling. Yo les voy a preguntar y espero pues que ustedes participen para eso. ¿Ya? Entonces, pues básicamente lo que dice este mecanismo es pues de que el corazón va a expulsar lo que recibe, ya en términos así fáciles, ¿no? Va a expulsar lo que se llena, va a tratar de sacar, ¿no? Si pues hay sobrecarga y se llena más el corazón, las fibras van a tener que aumentar su potencia de contractilidad para que expulsen todo ese exceso que hay. Pero estos mecanismos, como les decía, en algún momento pues colapsan, ya no pueden, y entonces pues se da todo el problema de lo que es la falla cardíaca. Ya, ahora, cuando el corazón, pues como les decía, no se va a quedar pues tranquilo, ¿no? Ya bajó su perfusión, ya no tiene buen gasto cardíaco, o sea, su volumen minuto está bajando y todo eso, entonces pues no es que el cuerpo se queda tranquilo, ya no. El cuerpo siempre establece mecanismos de regulación. Entre ellos, pues, cuando hay disminución del gasto cardíaco va a haber estímulo del sistema nervioso simpático. No, ¿cómo se aumenta el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan que era frecuencia cardíaca por volumen minuto? Entonces, ¿cómo yo podría aumentar el gasto cardíaco? No, una de las formas es aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, para eso se activa el sistema nervioso simpático, se aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero este aumento, a la larga, pues este aumento de frecuencia cardíaca, a la larga puede ser también deleterio para el corazón, o sea, puede ser dañino para el corazón, porque la fibra que está dañada colapsa más. Y lo otro, que también cuando hay una frecuencia cardíaca elevada,
no hay una buena perfusión por las arterias coronarias, por lo tanto, no hay una buena oxigenación del músculo cardíaco. Y a la larga, esto pues puede deteriorar más el corazón. ¿Ya? Ahora, ¿de qué otra forma también puedo mejorar, ¿no? El corazón pues puede empezar a hacer mayor vasoconstricción, ¿no? Arteriolar para mantener las presiones arteriales y que estas no caigan, y venosa para aumentar el retorno venoso del corazón, ¿no? Otro sistema que se activa es el sistema renina-angiotensina, ¿no? Con la producción de la hormona, la vasopresina, ¿no? Para aumentar el volumen circulante y de esta manera pues tratar de que le llegue más al corazón y de esta manera expulse más. Pero a veces esto no es que ayude más, ¿no? Sino que a la larga esto puede generar mayor congestión todavía, ¿no? Y la hormona antidiurética también pues es un mecanismo regulador para esto, pero a la larga pues van a generar mayor daño. Ya van a haber situaciones, como les decía, que van a alterar lo que es la contractilidad, entre ellos pues todas las enfermedades de las arterias coronarias, infartos, isquemia o pues espasmo de estas arterias coronarias, ¿no? No va a haber buena irrigación del músculo, por lo tanto el músculo se va a dañar. Si hay sobrecarga crónica del volumen, o sea, si es que de lo que normalmente le llega más, entonces pues también va a empeorar lo que es la contractilidad, y eso se puede dar en la insuficiencia mitral. O sea, la mitral abre para que la sangre se vacíe de la aurícula hacia el ventrículo, pero al cerrar, si no coapta bien los velos de la válvula, entonces va a regresar más sangre, ¿no? Y eso va a hacer pues de que el ventrículo se sobrecargue. La miocardiopatía dilatada va a recibir mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de volumen, pero generalmente una miocardiopatía dilatada, la fibra muscular está alterada, por lo tanto, la fracción de eyección va a verse disminuida. Y esto pues termina en lo que es falla cardíaca. Cuando hay compromisos del llenado diastólico, cuando el corazón es muy grueso, ¿no? Entonces, el área de recepción de sangre va a ser menor, ¿no? Entonces, ahí pues la diástole va a estar alterada, por lo tanto, lo que se expulse va a estar en relación a lo que se llenó. Si se llenó poco, se va a expulsar poco. Eso también va a terminar en lo que es falla cardíaca. La miocardiopatía restrictiva, que es cuando pues el pericardio, generalmente esto se da por enfermedades del pericardio, el pericardio está grueso o está fibrótico porque el paciente tuvo una tuberculosis pericárdica, entonces no se va a distender bien la fibra, por lo tanto no se va a llenar bien el ventrículo izquierdo o derecho y no se va a poder expulsar bien la sangre. En la fibrosis miocárdica también directamente se alteran las fibras, la fibra muscular, hay mayor depósito de fibrina y pues esto va a alterar la distensibilidad de lo que es el miocardio. En la isquemia también, ¿no? Y pues en el taponamiento cardíaco, o sea, por derrame pericárdico, ya sea pues hemático o por sustancias inflamatorias, también pues no va a poder distenderse bien el corazón. Otro pues evento que va a empeorar pues es, como les decía, ¿no? Situaciones que aumenten la postcarga. La estenosis aórtica, la hipertensión grave no controlada, también eso va a alterar lo que es la fracción de eyección y eso pues termina en lo que es falla cardíaca. Hay condiciones, ¿no? que van a inducen a insuficiencia cardíaca derecha. Esto estábamos hablando de lo que es la parte izquierda y aquí pues de la falla cardíaca derecha. Si el ventrículo izquierdo falla, a la larga va a llevar a un deterioro de lo que es las cavidades derechas. La estenosis de la válvula pulmonar, o sea, si esa válvula pulmonar no abre bien, por lo tanto la postcarga derecha va a estar incrementada y la eyección, la fracción de eyección derecha también va a estar alterada. Un infarto del ventrículo derecho también se puede dar, por lo tanto la contractilidad se altera. Todo lo que ocurra en el pulmón de forma crónica, de forma severa, también va a alterar lo que son las cavidades derechas. ¿Por qué? Ustedes saben que el corazón está directamente conectado con el pulmón por la arteria pulmonar y sus ramas. Si hay una enfermedad, fibrosis pulmonar, derrame pulmonar, o un neumotórax amplio, grande, entonces pues
va a alterar lo que es va a aumentar las presiones capilares. De esta manera se aumenta lo que es la presión de la arteria pulmonar y esto genera de que aumente la poscarga de las cavidades derechas. Todas las, pues, entre estas enfermedades también lo que es la embolia pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar, que existen muchos tipos. Ya, a ver, aquí alguien levantó la mano, Pedro. El Sí, tiempo, doctora. ¿verdad? Sí, doctora, disculpe, falta más o menos 2 minutos de cierre. Parece que los alumnos tampoco tenemos el Zoom Pro porque solo 40 minutos se corta. A ver, avanzamos hasta donde podemos, ¿te parece? Sí, o es que ¿Ya? tendría que hacer otro Zoom, o ya el miércoles continuamos tranquilamente. Ya sabiendo todos estos detalles, ya estamos Yo preparados. creo que sí, yo creo que el miércoles podríamos continuar. Ojalá que nos den pues ya la plataforma a nosotros, acceso a la plataforma para no tener este problema. Porque yo, mira, a las 7:15 ya tengo que empezar con otro grupo, entonces no me va a dar tiempo de volver a... Ok, doctora, porque en un minuto es de cierre. Ya, bueno, voy a continuar rápido. Ya, ok, doctora. Ya, vamos a ir entonces para los síntomas, ¿ya? Los síntomas más típicos, como les decía, es la disnea, pero el paciente no te va a decir tengo disnea, el paciente te va a decir siento que me canso más de lo normal. Antes caminaba 3 cuadras y caminaba tranquilo, ahora 2 cuadras ya siento que me ahogo, que me falta el aire. Eso es lo que te va a decir. Entonces el paciente siempre te dice, me falta el aire, ¿no? Y eso pues es la disnea. O te dicen, pues doctora, ya no puedo dormir acostado, necesito usar muchas almohadas, ¿no? Y pues, o si no te dicen, no, tengo que estar sentado con el tórax insuflado para poder respirar mejor, ahí está la ortopnia, ¿no? Entonces, esos son los síntomas típicos en el paciente. Cuando ustedes hagan la práctica, eso es lo primero que van a preguntar. Señor, ¿usted se cansa, le falta el aire, duerme con mucha almohada? Eso le van a preguntar, ¿no? Ahora, dentro de los signos más específicos, van